Hola, mi nombre es Jefferson Corredor, soy historiador. Actualmente estoy culminando estudios en patrimonio y museología. Me han pedido el favor de que pudiera tratar de armar un concepto de qué es la familia y cómo ha evolucionado. Eh, lo que yo creería es que este concepto ha evolucionado a través de la historia mm, en grandes etapas, es decir, cuatro o cinco etapas. La primera tiene que ver con lo que nosotros conocemos como la prehistoria. A mi modo de ver, los núcleos, la reunión de hombres, de seres humanos, estaba basada en un primer momento en lo que podemos denominar como la etapa de los clanes, que esta obedecía, pues, digamos, a un jefe, en este caso hombre, donde estos demás miembros obedecían y respetaban a aquel. Un ejemplo de ello es lo que se conoce como la etapa de cazadores y recolectores, donde la función de, del hombre tenía que ver con la caza de animales, de grandes animales, y la mujer con la recolección de semillas, frutos, eh, o oficios que tuvieran que estar vinculados con la casa, con el hogar. Es decir, ese era como el primer concepto que podemos encontrar en la historia de familia. Segundo concepto, yo creería que tiene que ver con el Imperio Romano. Aquí ya, digamos, aparece un concepto muy ligado a las concepciones del Imperio Romano que tiene que ver con los aportes en el derecho y aparece el concepto del matrimonio. Esto va a ser muy importante porque es que aquí lo que ya en lo que digamos, a diferencia de la época prehistórica, aquí ya hay unas obligaciones que tienen que ver, por ejemplo, con el patrimonio y la herencia. Eh, una tercera etapa para mí estaría en la Edad Media, es decir, del siglo X en adelante hasta el siglo XVI, donde, digamos, aquí viene a jugar un papel muy importante y, como institución es la iglesia. ¿Y por qué la iglesia? Cuando me refiero a la iglesia estoy hablando de la iglesia católica, porque esta viene a jugar un papel importante en el control de la sexualidad y la educación. Las familias pasan de ser eh, amplias a pasar a ser monogámicas, digamos, vuelve el matrimonio a jugar un papel muy importante y el tema de la procreación es importante acá. Por eso es que el concepto de familia proviene del latín, que significa, en latín significaba familus, que ya al pasarlo al español, esta palabra significaba perteneciente a un amo. Es decir, la familia estaba estrechamente unida a un régimen, a una propiedad y a un sistema de producción que, si lo ponemos en conceptos contemporáneos, tiene que ver algo así como al esclavismo. Ya hay que decir que con el paso del tiempo, ya en el siglo XVIII, XIX, eh, se empieza a evolucionar en este concepto y la familia pues no deja de ser patriarcal y monogámica, y que esto de cierta forma coincide con el concepto que trabaja muy bien Federico Engels en un libro que se llama El origen de la familia y la propiedad privada y el Estado, y tiene que ver con las divisiones de clase. Una cuarta etapa que me parece muy importante y es con la entrada de la modernidad, es decir, con la construcción y el surgimiento del concepto de Estado-Nación y el distanciamiento con la Iglesia, empieza a aparecer el concepto, digamos, el concepto de la familia deja de ser un tema de público, es decir, de que todo el mundo podía opinar, y pasa a ser un espacio totalmente privado. A mí me parece que con la modernidad y la familia empieza también a aparecer la noción de individuo
y cómo se privatiza, digamos, hasta desde el punto de vista jurídico también todos estos espacios, todo el tema social y, en fin. Un cuarto elemento para mí va a ser muy importante los procesos de urbanización, es decir, de cómo las sociedades pasan de las zonas rurales a las ciudades y obviamente la revolución industrial va a jugar un papel importante. Por dos razones. Por un lado, porque los núcleos familiares, que hasta mediados del 17 eran familias muy extensas, pasan a reducirse, digamos, y aquí aparece ya, si podemos decirlo, el concepto de familia conyugal nuclear, es decir, los de consanguíneo, papá, mamá, hijos, no era como antes que estaba abuelo, abuela, papá, mamá, hijos, hijos, sobrinos, etcétera, etcétera. Y entonces con la revolución industrial, los procesos de urbanización, aparece los individuos en una nueva condición y es el que tiene que ver con las libertades, con las leyes, con la oferta, con la demanda. Pero también se pasa a ser a una sociedad de consumo más que de producción. Ya en el siglo XX, a mi modo de ver, las familias pues pasan, no digamos, hasta mediados para tomar el ejemplo colombiano, 40, 50, los núcleos familiares eran extensos. Era muy común que en las familias de uno, eh, digamos, nuestros abuelos tuvieran 10, 14 hijos, a tener ahorita una sociedad, obviamente, ya producto de netamente económicos, que los núcleos familiares pasan a ser de papá, mamá, hijo e hija o dos hijos. Ya es muy raro encontrar familias en pleno siglo XXI de núcleos familiares extensos. Obviamente las condiciones económicas juegan un papel importante. Estamos en una sociedad donde la educación no es gratuita, por la educación hay que pagar, los salarios son paupérrimos y pues hacen que las condiciones cambien. Eso yo creo que es a mi modo de ver lo que puede ser a grosso modo el concepto y cómo ha evolucionado la familia. Muchas gracias.